Bueno, hermanos, como lo decíamos, estamos entonces hoy en nuestra última clase de la serie que está destinada a resolver las preguntas que surgieron, que enviaron. Fueron 13 preguntas en total, pero 3 las agrupamos en una sola porque básicamente era la misma, entonces con algunos matices, así que se va a responder en conjunto. Esperamos responderlas todas, pero si en virtud del tiempo alguna queda por fuera, que no es lo que queremos, pues buscaremos la manera también de darle respuesta, ya sea por el grupo o ahí vemos. La idea es abarcarlas todas hoy. Entonces hoy nuestro invitado para responder esas preguntas es Pastor Alejo. ¿Quién más? ¿Quién más íbamos a traer? Eh, Gracias por la invitación, hermano. y bueno, es bueno y parte de la dinámica que tenemos con la escuela ya desde hace tiempo es que podamos revisar las preguntas con anticipación para poder preparar la mejor respuesta posible, que quizás es más difícil en el mismo momento uno dar una respuesta que sea suficiente y que sea bien pensada y consultada. Entonces creo que esto ha servido para ser más útil a la hora de responder las inquietudes. Así que bueno, pastor, vamos con la primera pregunta. La primera pregunta es, ¿cómo podemos interpretar los versículos de la ley que dicen que serán estatutos perpetuos para el pueblo de Israel? Por ejemplo, hay algunos en Levítico 3:17, Éxodo 29:9, Levítico 24:9. Amén. Hermano, buenos días. Que el Señor les bendiga. Acá está prendido. ¿Me escuchan? Sí. Antes de contestar la pregunta, sí me gustaría poner un poco de contexto a esto, porque tal vez nos visitan por primera vez algunas personas, ¿verdad? Y no quiero dejarlos descontextualizados. Sumado a lo que dice Rodo de que esta es una serie de preguntas y respuestas de una serie que dimos, que duró 11 domingos acerca de la ley de Cristo, me gustaría poner en contexto este tema de la ley. Y básicamente no hay un hombre sobre la tierra que no esté bajo la ley, hablando literalmente. Los judíos que no reconocen a Cristo están bajo la ley de Moisés. Los cristianos, que son aquellos que han creído en Cristo como su Señor y Salvador, están bajo la ley de Cristo. Y aquellos que no son judíos y que no son cristianos, entonces ¿bajo qué ley están? Pues lo enseñamos en la clase pasada, están bajo la ley natural. Entonces yo quiero abrir allí porque todos los que estamos aquí estamos bajo alguna de las leyes. Yo no creería que aquí haya judíos, no sé si aquí hay descendencia o algo así judío, entonces la ley de Moisés queda descartada para ti, pero o tú estás bajo la ley de Cristo o bajo la ley natural. Y quiero decirlo así intencionalmente porque en una de las enseñanzas se dijo algo así como esto de que los que creen en la teología del nuevo pacto están siendo antinomianos, como si antinomianos lo que significa es que como si no tuvieran ley. Y nosotros nunca hemos sido precursores de esa idea, porque creemos que estamos bajo la ley, solamente que es la ley de Cristo y no la ley de Moisés. Entonces, habiendo dicho esto y para darle un poco de contexto a la pregunta, es interesante cómo está planteada, porque precisamente quien planteó la pregunta dijo, ¿serán estatutos perpetuos para el pueblo de Israel, la ley de Moisés? Y yo creo que en la misma pregunta se está contestando, si somos directos, porque aquellos que están bajo la ley de Moisés, Dios tiene un carácter eterno, Dios tiene un carácter perfecto, ¿verdad? Y todo lo que viene de Dios es perfecto y es eterno. Entonces, ¿cómo podemos decir que la ley de Moisés entonces no es eterna? No, nadie ha dicho que la ley de Moisés no sea eterna. Dios dice que la ley de Moisés es para siempre, ¿verdad? Pero lo podemos tomar teniendo en cuenta dos consideraciones. Una, que es eterna para aquellos que siguen bajo el vigor y el regimiento de la ley de Moisés. Es decir, para todos los que no creen en Cristo, que son judíos, la ley de Moisés sigue vigente y serán condenados y serán juzgados bajo esa misma ley de Moisés. Entonces, en ese sentido podemos ver la perpetuidad de la ley. El otro sentido en que la podemos ver también como cristianos es que la ley de Moisés se cumplió en el perpetuo, en el eterno, que es Cristo también, y por lo tanto entonces ya el cumplimiento de la ley fue efectuado precisamente en aquel que es eterno. Entonces, en cualquiera de las dos formas como lo querramos tomar, al final del día terminamos diciendo, la ley de Moisés no aplica para los creyentes del Evangelio, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que la ley de Moisés
desapareció, que son dos cosas diferentes. Lo que dice la Escritura es que se volvió obsoleta porque el mismo Dios que tiene su carácter eterno decidió de manera deliberada y de manera voluntaria y de manera incluso misericordiosa establecer un nuevo pacto. Y ahí es donde está el tema. Entonces no es que no lo estamos diciendo nosotros, el mismo Dios declaró obsoleto la ley de Moisés y esto será un nuevo pacto y no como el que tenían con sus padres, como dice Jeremías capítulo 31. Es decir, que si es nuevo, es nuevo. No es algo como que le está sumando al viejo, no es algo que está mejorando el viejo, sino que es nuevo y lo que es nuevo es nuevo. Entonces en ese sentido podemos tomarla esas dos, con esas dos conclusiones. Yo quisiera agregar algo allí, es que particularmente esos mandatos que son perpetuos, por ejemplo, incluyen la circuncisión, el sistema de sacrificios, que perpetuamente debían hacer ciertos sacrificios, que debían tener incienso en el templo, que la descendencia de Aarón eran los que podían ser sacerdotes y ese era un estatuto perpetuo. Y cuando vemos en el Nuevo Testamento y en Hebreos específicamente, donde Jesús es ahora nuestro sacerdote, que las circuncisiones del corazón, el mismo Señor está diciendo que ya no van a ser para siempre en el nuevo pacto, ¿no? Entonces, lo que decía Alejo apunta a eso, ¿no? Quienes están bajo la ley de Moisés deberán seguir haciendo los sacrificios y seguir haciendo la circuncisión y demás, pero los que están bajo el nuevo pacto entonces no les aplica la perpetuidad de esas ordenanzas. Y si siguen haciendo eso, igual están condenados delante del Señor, porque ya esos sacrificios apuntaban era a Cristo y a Cristo es el cumplimiento de la ley. ¿Por qué? Porque su salvación la están declarando ellos por sus obras y no por la gracia de Cristo. La segunda pregunta es interesante y pensaría que tiene más que ver con un tema de aplicar lo que estamos hablando de la ley de Cristo en situaciones particulares. Por ejemplo, la pregunta dice, ¿cómo podemos ver la pena de muerte a la luz de estar bajo un nuevo pacto? Amén. Bueno, tengo que contextualizarlo un poco con esto. Yo en mi vida promulgaba, estoy hablando en este contexto, defendía e incluso hasta patrocinaba la pena de muerte, ¿verdad? Creo que la pena de muerte es algo que refrena el pecado, indudablemente. Si la cárcel ya refrena el pecado para aquellos que son ladrones, que cuando roban por eso corren, si no, no corrieran, sino que caminaran, corren porque le temen a la justicia. Entonces, ¿cuánto más la pena de muerte refrena el pecado, verdad? Sin embargo, yo quiero que seamos claros de que el protestantismo siempre ha creído en la separación del Estado y la Iglesia. Yo creo que eso es importante para dar respuesta a esto. Porque no con esto estoy diciendo de que yo cambié mi posición o algo así, pero lo que sí creo es que nosotros como creyentes, y particularmente yo como pastor, tengo que vincularme a los asuntos que Dios me ha dado que me vincule. Es decir, Dios tiene dos tipos de servidores. Aquel que lleva la espada de la justicia, el cual es el gobierno, el cual es el Estado, el cual son los estados de cada país y todo lo demás, y también tiene la espada de la palabra de Dios que está a cargo de nosotros como iglesia. Entonces, yo no estoy en contra o a favor de la pena de muerte porque al final del día eso no me corresponde a mí decidirlo, eso le corresponde al Estado. Si el Estado lo promulga así, soberanamente Dios ha obrado a través del Estado para que en ese Estado haya pena de muerte, como en muchos estados lo hay. Si el Estado no lo promulga así, como en este Estado particular en el que vivimos, pues particularmente entonces yo no tengo nada que decir, ni promulgar, ni hacer pancartas, ni ir a correr, ni a trotar, ni hacer ferias para que aprueben o no aprueben este tema, porque evidentemente, hermano, nosotros tenemos que pensar en lo que Jesús dijo en el Sermón del Monte, ¿verdad? Ustedes han oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente, pero yo les digo, no resistan al que es malo, antes bien, a cualquiera que te abofetea en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Al que quiera ponerle pleito y quitarle la túnica, déjale también la capa. Y cualquiera que te obligue a ir 1 kilómetro, ve con él 2. Al que te pida, dale, y al que desee pedirte prestado, no le vuelvas la espada. Entonces, si yo estoy viendo que la ley de Cristo me está diciendo a mí como creyente que yo no debería promulgarla, pero Dios no nos dejó desprovisto de esto. Él encargó a quienes tenían que promulgarla si así querían. Romanos capítulo 13 dice, sométase toda
toda persona las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios. Y esa autoridad ahí como tal, eso se muestra como un diácono de Dios, es decir, el Estado colombiano, en este caso particular que vivimos todos en Colombia, el Estado es un diácono de Dios, un servidor de Dios. Y lo que ese Estado promulgue, si el Estado promulga la pena de muerte, al final del día providencialmente Dios actuó de tal manera para que fuera promulgada esa pena de muerte y eso va a ayudar a que el pecado se refrene en un Estado. Pero nosotros como cristianos no creo por la ley de Cristo que deberíamos estar en la posición de estar promulgando dichas leyes cuando nosotros no somos los que hacemos las leyes en este país. Hasta donde yo sé, si mal no recuerdo, quien hace la ley en este país es el Congreso, que cada uno de ustedes vota o no por ciertas personas. Entonces al final del día nosotros somos los que votamos y ellos son los que hacen las leyes como tal. Yo creo que deberíamos ser muy cuidadosos cuando hablamos de este tema porque no nos podemos contradecir inconsistentemente entre una cosa y la otra. Está bien, existe, está bien, respeto, está bien que lo hagan, está bien que no lo hagan, pero yo no participo de ese tipo de cosas. Personalmente, y hablo por mí, si en el Estado colombiano sacaran entonces vamos a hacer un plebiscito para que aprobaran o no la pena de muerte, yo me declararía impedido para votar precisamente por esto. Así que esa sería como mi respuesta alrededor de este tema que es tan interesante de verdad. En una lectura que algo que leí hace poco es que cuando los primeros reformadores, por ejemplo, el caso de Calvino, que había unión, ¿no?, entre el Estado y la Iglesia, la pena de diferente. muerte, por su entendimiento teológico de que la ley de Moisés seguía vigente de alguna manera, ¿no? Era el mismo pacto y tomaba muchos de los principios de la ley para aplicarlos a nivel del gobierno, de la ley de Moisés. Y por eso los herejes los mataban. Porque ¿qué pasaba con los falsos profetas en la ley? Esa era su condena, ¿no? Pero bajo la enseñanza de Cristo pues, cambia la perspectiva un poco al respecto. Además, nosotros siempre tenemos que tener la esperanza, hermanos, independientemente quién sea el acusado hacia la pena de muerte, que esa persona puede conocer al Señor, como tú y yo como tú y yo lo conocimos alguna vez. Y yo creo que a veces en nuestro corazón somos más vengativos, somos más ojo por ojo que ve con él 1 kilómetro más, que pon la otra mejilla en la práctica y debemos tener mucho cuidado, porque el Señor nos va a demandar aún por nuestros pensamientos algún día delante de Él. Ok, la tercera pregunta tiene trampa. Tiene trampa, tiene cuchilla. Dice, la promesa del antiguo pacto era, yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Está en Levíticos 26. Si obedecían la ley, así estaba condicionado, ¿no? Pero con el nuevo pacto la promesa es la misma, en Jeremías 31. Es por esto que los presbiterianos consideran que el pacto es uno solo, esa es la trampa, y solo se va develando a lo largo de la historia. Dejen a mis hermanos presbiterianos quietos, hermano. Yo soy cuidadoso porque yo tengo en mi audiencia gente, hermanos que están de acuerdo con los presbiterianos y soy muy respetuoso de ellos. Sin embargo, yo no creo que esa sea la única razón por el cual ellos vean eso. Yo he estudiado el presbiterianismo desde el aspecto credo bautista y paido bautista, es decir, bautizan niños, bautizamos creyentes. El tema del pacto lo estudié en algún momento, pero yo quiero ser respetuoso de que yo no he ahondado en el tema de por qué ellos lo ven como un solo pacto. Lo ven como un solo pacto administrado por diferentes personas como Moisés y todo lo demás. Pero lo que sí quiero decir es que Dios se ha comunicado con la humanidad es a través de pactos. Es a través de pactos. Entonces, si aquel que da el pacto es el que se comunica, o aquel que creó las cosas es el que se comunica a través de pactos, debemos entender esos pactos a la luz de cada contexto en el cual Él lo dio y no a la luz entera de querer aplicar unas cosas del antiguo pacto hacia el nuevo pacto. Entonces, lo que también es claro es que cuando Dios da el nuevo pacto, o promete más bien el nuevo pacto, porque Él no lo da en Jeremías, Él lo promete, cuando Él promete ese nuevo pacto, Él está diciendo específicamente que es un nuevo pacto. Es decir, lo que sí le puedo decir a mis hermanos presbiterianos es que al final del día Jeremías está diciendo que es un nuevo pacto y no algo añadido, algo que le está sumando, algo que va a generalizar o algo que va a hacer mejor el pacto en el que estaba. Y no solo dice que es un nuevo pacto, sino que dice que es mejor que el anterior.
¿Sí me entiende? Y él da, que no es como lo anterior, él da un ejemplo claro y él dice, antes los padres comían uvas y los hijos recibían uvas agrias y los hijos le daban la dentera, mientras que ahora con este nuevo pacto, aquel que coma uvas agrias es el mismo que va a recibir la dentera. Entonces el tema es que esto es nuevo y un nuevo pacto es nuevo en todo, ¿verdad? Jeremías 31, y el nuevo pacto viene con un nuevo corazón, Ezequiel capítulo 36, y si nos vamos más atrás, viene con una simiente prometida, que es el que va a inaugurar el nuevo pacto, que fue la simiente prometida desde Adán, después Abraham, y que se cumple obviamente en Cristo. Entonces tenemos ese que iba a cumplir el antiguo pacto perfectamente para establecer su nuevo pacto, el cual cambiaría el corazón de las personas para poner su ley en el corazón de esas personas que han creído en él. Entonces, el punto es que yo no te podría contestar esa pregunta totalmente, pero lo que sí puedo refutarles a mis hermanos es que Jeremías 31 es un nuevo pacto y no una administración diferente del pacto, porque estaríamos poniendo a Jesús al mismo nivel de Moisés. Y creo que el mismo Nuevo Testamento aclara de que Jesús es mejor que Moisés. La siguiente pregunta también creo que tiene lógica y vale la pena considerarla, y es, considerando que el pacto fue renovado en Cristo, podría surgir la pregunta de si Dios cambia de parecer. ¿Cómo puedo fundamentar a la luz de las Escrituras que Dios es inmutable y no cambia de parecer? Yo creo que va asociado con la respuesta anterior, porque no podemos medir la inmutabilidad de Dios conforme a un pacto que Él da al contexto en el que Él lo da. Por eso no es tan sencillo decir como que Dios cambió de parecer entre Adán y Noé. ¿Y en qué cambió de parecer? No, porque es que en Adán le dijo come de todo árbol. A Noé le dijo ya puedes comer de toda carne, de hecho. Y luego entonces a Moisés le dice, no, no comas de toda carne, hay carne que no puedes comer. Y luego Jesús en el nuevo pacto entonces dice, no, todo está limpio. Bueno, y entonces ¿a quién le creemos? Si ven, cuando miramos eso a la luz queremos hacer una teología bíblica del alimento, tenemos que hacerlo con cuidado. Tenemos que hacerlo con cuidado porque no podemos interpretar un pacto a la luz de un pacto diferente. Tenemos que interpretar el pacto a la luz del pacto que fue dado, ¿sí? Entonces, el punto es que nosotros tenemos que ser cuidadosos en la interpretación de la Escritura, porque podemos caer en errores y podemos caer entonces ya en meternos en aspectos del ser de Dios como su inmutabilidad, la cual es innegociable. Dios es inmutable, Dios no cambia, pero lo que pasa es que Él no cambió de parecer porque sí, Él está dando un pacto diferente a una persona diferente y le está poniendo unas condiciones diferentes. Eso no quiere decir que Él sea mutable, que Él está cambiando porque no, porque creo que Moisés es más débil, entonces vamos a quitarle alimentos que yo le había dicho a Noé que comiera de todo. No, Dios simplemente da un pacto y Él dice por qué lo da. Si lo cumples, tienes bendición, si no lo cumples, tienes maldición. Ya. Pero en el nuevo pacto, Él no solo lo da, sino que lo cumple. Y eso es lo bello, hermanos, porque Dios sabía, y es más sabio que nosotros, Dios sabía que ningún hombre en la historia de la humanidad iba a cumplir el pacto que Él mismo daba, solamente Jesús. Es decir, era el único que podía cumplir el pacto que Dios daba, que es el nuevo pacto como tal. Amén. Quinta pregunta. Pena. Vamos bien, vamos bien. Vamos en ritmo. Mateo 7:12 en Reina Valera dice así: así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Cuando Jesús dice esto, significa que aunque la ley de Moisés ya no opera, hay unos principios de esa ley que siguen siendo los mismos en la ley de Cristo. Esa fue la clase 9. Y fue cuando yo hablé del tema de la continuidad y la discontinuidad de la ley de Moisés y la ley de Cristo. Así que no voy a ahondar mucho en ello. Al final sabemos que hay principios del antiguo pacto que están vigentes como principios solamente porque la ley de Cristo así lo dice. O sea, la razón del por qué principios del antiguo pacto están vigentes en el nuevo pacto es porque la ley de Cristo los afirma. Y aquello que la ley de Cristo no afirma, entonces no debería estar vigente como tal. Entonces, si hay principios, yo de hecho puse un ejemplo esa vez como el tema de honrar a padre y madre.
¿verdad? Eso fue dado en Éxodo capítulo 20. Y cuando vamos a Efesios, cuando vamos al Nuevo Testamento, podemos ver el mismo mandamiento que Pablo les da, pero con un cambio que tal vez no ahondamos mucho, porque él dice, de la tierra que yo te daré en Éxodo, mientras que acá tendrás vida en toda la tierra. Entonces el punto es que lo cambia, como Jesús también cambió algunas cosas de la misma ley. Entonces eso tiene que ver con la discontinuidad y la continuidad de algunos aspectos de principios de la ley de Moisés, del antiguo pacto, con la ley de Cristo como tal. Pero no está como ley, están como principios. Son dos cosas diferentes. Eso es como cuando interpretamos la Biblia, hermanos. Tú no puedes interpretar la Biblia de un libro narrativo como un mandato. Es exactamente lo mismo. Tú no coges el libro de los Hechos y tú dices, por ejemplo, Hechos 15, entonces Hechos 15 tiene un concilio, el concilio de Jerusalén. Entonces todas las iglesias tienen que hacer ahora concilios. No, porque es que él no está dando un mandato ahí. Pasó una situación particular en la iglesia de la época y decidieron reunirse porque la iglesia estaba creciendo en ese momento. Era un contexto específico, era un problema específico, algo que estaba pasando que necesitaba una respuesta específica y por eso entonces se hizo el concilio. Pablo fue llamado desde Antioquía, lo mandaron para el tema de los alimentos y todo lo demás y luego se devuelve Pablo a promulgar todo esto que habían decidido en el concilio. Pero eso no quiere decir entonces que entonces las iglesias hoy tienen que hacer concilios cuando pasa un problema, porque al final del día la iglesia local es suficiente para resolver el problema, porque cada iglesia local tiene el evangelio y el evangelio es suficiente para resolverlo. Entonces no podemos volver un libro narrativo como un libro de mandatos. Asimismo, no podemos volver la ley de Moisés como un libro de mandatos cuando Cristo la cumplió y cuando el mismo Nuevo Testamento, los apóstoles dicen, esa ley ya no está porque ya no estoy bajo la ley de Moisés, sino bajo la ley de Cristo. Pero lo que quede como principio, la ley de Moisés hacia la ley de Cristo, lo podemos seguir considerando como principio. Yo di otro ejemplo de cómo en la ley de Moisés tenían que salvaguardar las casas para que no pasara nada, los metros y todo lo demás. Pues principios de eso yo puedo tomarlo como cómo organizo yo mi casa de tal manera que no ocurran accidentes dentro de ella y todo eso. Y pueden haber muchas cosas que podemos citar de la ley de Moisés como principio para aplicarlos a nuestras vidas como tal. Porque tú citabas en esa enseñanza que cuando Pablo se dirige a Timoteo, le dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, redarguir. Entonces, al final tomamos la escritura, pero la aplicación y el filtro es el evangelio para poderla aplicar. La quinta pregunta es parecida, perdón, la sexta. Dice, ¿se puede decir que la ley de Cristo se resume en amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y al prójimo como a ti mismo? Si es así, ¿por qué también esto está en el Antiguo Testamento? ¿Opera esto como el principio general de la ley de Moisés y de la ley de Cristo? Pues hermano, si quieres le preguntamos eso al Señor cuando estemos en los cielos, porque ya me están haciendo una pregunta que yo no sé por qué el Señor quiso dejarla desde el antiguo pacto. Sin embargo, la ley de Moisés, partiendo de los 10 mandamientos, podría resumirse de esa manera. De hecho, en el Nuevo Testamento hay una narrativa de eso, ¿verdad? Amar a Dios y amar al prójimo. Sin embargo, el contexto de la ley de Moisés allí, en ese amarás a Dios, amarás al prójimo, va en el contexto del prójimo, es otro israelita, ¿sí se dan cuenta? Entonces no es exactamente la misma, porque cuando vemos al nuevo pacto, y un ejemplo claro es Lucas capítulo 10, que es la parábola del buen samaritano, ustedes se la saben completa, y de hecho voy a hacer un spoiler de esto, esa parábola la vamos a usar como base a nuestra próxima serie de escuela dominical, que es Misericordia para la Ciudad, que empezamos el próximo domingo. Está poniendo precisamente Jesús un ejemplo que para mí creo que es de la vida real, en donde un judío tiene la oportunidad de ayudar a su prójimo que no es judío netamente, porque ya se habían separado de las tribus y ya ellos eran declarados como gentiles, que era un samaritano, ¿verdad? O que era cualquier otra persona, o podría ser otro judío. Y es este samaritano el que ayuda a uno de los suyos cuando cayó. Entonces lo que Jesús está haciendo es universalizando el mandato. Amarás a tu prójimo, tu prójimo no es tu hermano israelita, sino que tu prójimo es cualquiera que está próximo a ti. Prójimo, de hecho, en el griego ahí significa próximo, es decir, el próximo a ti es tu prójimo, es el que tú debes ayudar como tal. Entonces, si mi próximo es alguien que yo no amo, la ley de Cristo dice, ama a tus enemigos. Si el próximo a mí es la persona que yo quiero despreciar, Jesús te dice, no tienes que ir a amar. ¿Y cómo le amas? Sirviéndole también.
Entonces, la ley de Cristo es superior infinitamente a la ley de Moisés. Entonces, en ese sentido, el mandato no es exactamente el mismo entre cuando se promulgó en el Antiguo Testamento y cuando se promulgó ahora en el Nuevo Testamento como tal. Ok, bueno, las 7, 8 y 9 es la que les decía que son similares las preguntas y hacen referencia al pasaje de Mateo que está contenido en lo que sería el Sermón del Monte, cuando Jesús dice: no piensen que he venido a poner fin a la ley o a los profetas. No he venido para poner fin, sino para cumplir. Porque en verdad les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra no se perderá ni la letra más pequeña, ni una tilde de la ley, hasta que toda se cumpla. Cualquiera pues que anule uno solo de estos mandamientos, aún de los más pequeños, y así lo enseña a otros, será llamado muy pequeño en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los guarde y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque les digo a ustedes que si su justicia no supera a la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Entonces varias preguntas están asociadas a ese pasaje. Una es, ¿qué significa el hecho de que el Señor dice que no pasará el cielo y la tierra hasta que se cumpla la ley? Y que cualquiera que la anule será llamado pequeño en el reino de los cielos. Esa es una primera pregunta. La otra pregunta asociada a ese pasaje dice: ¿está la ley mosaica obsoleta o solo para los que están bajo la ley de Cristo? Entendiendo que él dijo que no venía a abolirla sino a cumplirla. Y la otra pregunta asociada es: ¿cómo se interpretan estas palabras a la luz del nuevo pacto? Entonces, básicamente el mismo pasaje, el Señor diciendo que él no vino a abolir sino a cumplir, que no pasará el cielo y la tierra hasta que todo se cumpla, y que aquel que enseñe, anule o enseñe o no lo enseñe así, será no entrará al reino, básicamente. Básicamente eso es hacerle un trabajo exegético al pasaje. Y antes que todo, quizás este es el pasaje más difícil de aceptar y de interpretar a la luz del nuevo pacto. Y yo lo entiendo así. Pero parte de este pasaje yo también lo instruí y yo decía, tenemos que tener el contexto del cumplir allí en el contexto del libro. Nosotros no podemos interpretar algo si no tenemos también la interpretación y el objeto del autor original hacia su evidencia original. ¿Quién es el autor original de este libro? Mateo. ¿Quién era Mateo? Un judío, ¿verdad? Un publicano, un judío, y era un judío que quería enseñarle al pueblo judío quién era el que venía, que era un rey. Entonces ya Mateo está hablando de su evangelio a la luz de estatutos, a la luz de leyes, porque el que venía era un rey y que ese rey tenía una genealogía, y así comienza y todo lo demás, hasta que llega este famoso y exquisito Sermón del Monte en el capítulo 5. Entonces, el cumplir que se usa antes de eso, para que la palabra de Dios se cumpliera y después de eso, para que la palabra de Dios se cumpliera está hablando de una finalización del cumplimiento, no un comienzo. A veces tomamos el capítulo 5, 17, de que yo no he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla, como si ahí comenzara uno entonces a empezar a cumplir porque Jesús la cumplió. No, Jesús le está hablando a alguien que supuestamente ya no la cumplió. Entonces yo no he venido a abrogar la ley que tú no cumpliste, yo he venido a cumplirla por ti, de hecho. Y yo creo que ese es el contexto que nosotros debemos tener, y creo que el resto de ese pasaje nos ayuda a entender mejor el tema. Por eso es que hay que hacerle un trabajo exegético, ¿verdad? Entonces, está claro la elevada opinión que Jesús tiene de las escrituras del Antiguo Testamento. Jesús no vino a decir todo lo que se escribió en el pasado está mal, no. Él vino a cumplirlo. Jesús no vino a abolir esas escrituras, más bien reconoce su veracidad e inmutabilidad hasta la tilde y la jota de todo lo que dice la ley. Pero pensemos, si Jesús no se veía a sí mismo aboliendo la ley y los profetas, sino cumpliéndolos, ¿por qué, por ejemplo, hay pruebas fehacientes de que abolió las leyes alimentarias? Marcos capítulo 7, versículo 19. ¿Por qué los escritores del Nuevo Testamento, tras la muerte y resurrección de Jesús, insisten en que el sistema de sacrificios del Antiguo Testamento, en el mejor de los casos, ya no es necesario y en principio está abolido? ¿Por qué los cristianos de hoy no intentan seguir la ley detallada del Antiguo Testamento? ¿Por qué? Porque vino esta tradición, y digo tradición muy intencionalmente, de querer dividir la ley para propósitos académicos, pero se volvió un propósito eclesiástico, y yo creo que eso no fue correcto, porque entonces quedamos con la tarea en la iglesia de que la ley ceremonial y la ley civil de Moisés se cumplió en Cristo, pero pareciera que la ley moral no. Es decir, la ley moral se cumple en Cristo, dicen los académicos,
pero sigue vigente. Pero en ninguna parte de la ley el mismo Moisés detalla la ley de esa manera, ni la divide en tres, ni mucho menos. Tenemos que ver la ley como una unidad. Entonces, si Jesús cambió mandatos, es porque la ley de él es nueva. Ahora, Jesús cumple todo el Antiguo Testamento, que es la ley de Moisés, de muchas maneras, porque apuntan hacia él. Ciertamente no había venido a abolirlos, él había venido a cumplirlos y tenemos prueba fehaciente de que él las cumplió perfectamente. Él es el sacrificio perfecto, ¿verdad? Él cumplió todas las leyes. Seguramente Jesús diezmó también, porque esa es la ley. Seguramente diezmó si tenía dinero, y todo lo cumplió. Pero a partir del versículo 19, y yo creo que ahí es donde está el trabajo exegético, Jesús pasa de hablar de la ley y los profetas a hablar del reino. Y él asocia la ley que viene después de esa palabra reino, es a las leyes que él va a dar y que ha dado en su contexto de rey. Porque recuerden que Mateo está presentando a Jesús como rey, y ese rey viene a promulgar su ley, cumpliendo el antiguo pacto y de paso dando su nueva ley. Su nueva ley no empezó en el Sermón del Monte, él empezó dándola desde el inicio. ¿Cuál fue la primera ley que dio? ¿O cuál fue la primera ordenanza? Arrepentíos y creed en el Evangelio, ¿verdad? Entonces el punto es que Jesús empezó a dar su nueva ley del reino, porque él apunta ahora al reino. O sea, hasta aquí cumpliste la ley de los profetas, pero ahora viene la ley del reino, y la ley del reino soy yo, porque yo soy su rey, y su rey va a dar sus nuevos estatutos para la ley del reino. Entonces yo creo que ahí hay un cambio en el 17 y 18 hasta el 19 y 20, hay un cambio de escenario. Él no está hablando de la ley de Moisés, él ahora está hablando de la ley de él, del nuevo pacto, la ley que él va a dar para promulgarla. Yo creo que haciéndole un trabajo exegético a ese texto de esa manera, podemos entender ahora. Entonces ya entendí de que Jesús no está hablando en el 19 y 20 de la ley de Moisés, sino de la ley del reino, porque él cambia desde la ley de Moisés hacia la ley del reino, y él es el rey del reino como tal, y por lo tanto entonces queda dado de que cada ley que dio es acerca de su reino como tal. Y en ese mismo pasaje, por eso él dice, por eso si su justicia no supera la de los escribas y fariseos, fíjate, ese dato no es serán del importante, reino. gracias Rodolfo. Ese dato es importante porque él dice, si su justicia no supera la de los fariseos. ¿Cuál es la justicia de los fariseos? La ley de Moisés. ¿Cómo yo voy a superar la justicia de los fariseos teniendo la misma ley? No podría. Tendría que haber una nueva ley, y es la ley de Cristo, ¿verdad? Entonces, incluso ese mismo detalle es importante exegéticamente para poderlo interpretar, de que es la ley de Cristo superior a la ley de Moisés por un lado, y aquellos que cumplimos la ley de Cristo por el mandato del amor a la ley, entonces podemos estar tranquilos de que nuestra justicia es mayor que la de los fariseos. Pero no por nosotros, es por Cristo. Sí, yo creo que, como tú decías, Pastor, este es uno de los pasajes que quizás genera el mayor debate sobre la continuidad de la ley de los profetas. Pero un argumento también es, él dice, no se va a desaparecer, dice él, ¿no? Si la tierra, cielo y tierra no pasará hasta que no se cumpla ni la tilde ni la jota. Pero él abolió muchas leyes de esa ley que tenía tildes y jotas. O sea, decir que los que podían comer de todo no era un asunto pequeño, o muchas cosas. Entonces no podríamos decir que el hecho de que Jesús dice que se va a cumplir hasta la letra más pequeña, hasta que el cielo y tierra desaparezca, quiere decir entonces que sigue vigente la ley moral. Pues. Amén. La 10ª pregunta, estamos en la 10ª. Sí. Sí, porque estas eran 3. Dice, en ese orden de ideas, creo que ya se respondió antes, pero ahí podemos resumir. Si la ley mosaica está obsoleta para todos, ¿por cuál ley serán juzgados los que no estén bajo la ley de Cristo? Sí, lo dije al inicio, los que no están bajo la ley de Cristo, judíos, van a ser juzgados por la ley de Moisés, el antiguo pacto, y aquellos que no son judíos y tampoco están en el Señor, van a ser juzgados por la ley natural, que fue la clase que Rodolfo dio el domingo anterior. Corto, conciso y preciso. Así es. Los que han pecado sin ley perecerán. Amén. La ley de Cristo es la ley del amor. Pregunta 11. ¿Amarás a Dios con toda tu fuerza y al prójimo como a ti mismo? En un escenario donde mi vida está en peligro debido a una acción violenta, ¿sería legítimo responder con violencia en defensa propia? ¿Será que este fue el mismo que preguntó la pena de muerte? Bueno, si no lo puedo matar, lo puedo herir. Si no lo puedo matar, lo puedo herir entonces. Un puñito por lo menos. ¿Le puedo dar un puñito?
Mano, yo quiero citar otra vez a Jesús, que responda a Jesús, ¿verdad? Ustedes han oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente. Pero yo les digo, no resistan al que es malo. Antes bien, a cualquiera que te abofetea en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Al que quiera ponerte pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y cualquiera que te obligue a ir 1 kilómetro, ve con él 2. Al que te pida, dale. Y al que desee pedirte prestado, no vuelvas la espada. De hecho, yo me acuerdo, hay un escenario donde a Jesús ya lo van a apresar, ¿verdad? En Mateo capítulo 26 él dice, y uno de los que estaba con Jesús, dicen que fue Pedro, extendiendo la mano sacó su espada e hiriendo al siervo del sumo sacerdote, le cortó la oreja. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su sitio, porque todos los que tomen la espada, a espada perecerán. Esta respuesta, yo quiero ser sensible a esta realidad. Nosotros como seres humanos y nuestro deseo siempre de querer defendernos va a salir a flote. Evidentemente. Sí, imagínate, si yo cojo a cualquier persona aquí y le digo algo, lo acuso de algo, así sea falso, yo te garantizo que la gran mayoría de nosotros va a contestar justificándose y respondiendo a eso antes que pensar y decir, bueno, si tú piensas eso de mí, nada que hacer, no puedo hacer nada. Cuando a ti te acusan de algo, mira, tú eres tal cosa, difícilmente tú vas a contestar, bueno, está bien, si tú lo piensas así, nada que hacer. Lo primero que normalmente sale de nosotros es la autojusticia. ¿Quién te dijo eso? ¿De dónde sacaste eso? ¿Cuáles son tus pruebas? Sale la autojusticia, ¿verdad? Y te puedes imaginar entonces cuánto más puede salir eso cuando tú te sientes atacado físicamente. Y yo creo que hay una línea delgada entre violentar y defenderse. Y yo creo que hay que tener mucho cuidado con eso. Es decir, recientemente no, a mí hace un par de años, hace 2, 3 años, estaba con Pau, mi esposa. Yo siempre soy de las personas que, yo sé que a algunos no les gusta y lo tengo que aclarar, que tiendo a anticiparme a cualquier situación que me pueda pasar a mí. Y yo como soy bastante bélico muchas veces y soy bastante extremista, yo siempre pensé el día que me atracaran a mí con un revólver. Que me atraquen con un cuchillo, que corra más que yo. Pero que me atraque con un revólver, yo tengo que ver. ¿Sí me entiende? Y me empecé a preparar para eso y parecía que lo estuviera deseando porque el día llegó. Imagínense en esto, hermano, si yo me preparé en mi mente con eso y el hombre me pone el revólver a mí aquí, me lo puso aquí, o sea, yo no tenía capacidad de moverme para nada, ¿yo qué puedo hacer ahí? Si yo trato de mover, a quitarle el revólver para defenderme, es más rápida la bala que yo soy rapidísimo, pero tampoco hasta allá. Sino que lo digan los que juegan fútbol conmigo, como los driblo y todo eso, a veces paso y ni siquiera me ven. Porque no estaba ni por ahí, por eso no me ven. pero el tema es que uno tiene que ser consciente de que hay oportunidades en la vida las cuales vas a extender tu vida no defendiéndote. Y si yo soy pro vida, para mí el mandato de ser pro vida está por encima del mandato de guardar mi celular y mis anillos y todo lo que tenía yo ahí. Entonces yo creo que también es verdad que hay maneras de poder hacer algunas cosas. Por ejemplo, también digamos que tú eres una persona que estudió o practicó karate o cosas así. Yo te pido que no tengas mal carácter porque vas a estar peleando todo el tiempo. Pero si tú eres una persona controlada y tú lo demás y has estudiado eso y tuviste la oportunidad de defenderte sin poner en riesgo tu vida, tú lo podrías hacer. Pero hasta el punto de que desarmes. Pero, ¿qué es lo que pasa muchas veces? Desarmas y le sigues dando. No por si acaso, no, ya no. Ya tú estás violentando a esa persona. Porque lo que uno tendría que hacer sería desarmarlo y llamar a la justicia, una vez más, quien es el siervo de Dios, que se encarga de esa persona. No, pero es que lo sueltan a las 2 horas. Eso no te importa a ti, ni me importa a mí. Nosotros tenemos que hacer lo que nos toca, porque entonces no estamos cumpliendo la ley de Cristo y si nosotros somos cristianos debemos cumplir su ley. Y yo creo que hay una línea delgada a la cual nosotros debemos evaluarnos, porque yo siempre he pensado en esa oportunidad, claro, eso tanto ve películas y cosas así, de desarmarlo. Pero yo no voy a desarmar a nadie, yo no desarmo a nadie. Entonces el punto es, ¿qué está por encima? ¿El amor a mi esposa y a mis hijos? ¿O el celular, los 2 millones que siempre cargo en la cartera? ¿O los anillos para los chicles? ¿Qué está por encima? Todo esto es temporal. El amor a mi esposa y a mis hijos también es temporal, pero es más importante que lo que tengo acá. Esto se recupera. Ellos no van a tener un papá como yo, evidentemente, y no van a tener un esposo, y Paola no va a tener un esposo como yo. Entonces yo quiero procurar la vida y si a mí Jesús me está diciendo que ojo por ojo y diente por diente ya no va, ¿quién soy yo para cambiar la ley de Cristo? ¿Verdad? Entonces, hermanos, mi consideración ahí es analicen antes de actuar.
Porque créete una cosa directamente, yo voy a tratar de defenderme. Si te defiendes cuando te juzgan, ahora cuánto más cuando te atacan. Ahora, yo no estoy hablando de una postura en donde la persona está siendo violentada y que tú tengas la oportunidad de hacerlo, pero si tú estás viendo a alguien que está siendo violentado, yo creo que es más fácil que tú llames a alguien o se metan entre 100 y lo quiten antes de tú solo hacerlo. Ahora, yo entiendo una postura en donde se atacan a mi esposa y empieza estos supermanes a salir. Yo entiendo todo eso porque seguramente mi carne va a querer actuar, pero mi carne no puede actuar en pro de la vida de mi esposa, pero en detrimento de la vida de los demás que están allí. Y hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, ¿es difícil? Sí, es difícil. Claro que sí. Y se lo está diciendo a alguien que sé que para mí va a ser difícil. Pero voy a procurar en lo posible pensar más en mi Señor que en cualquier otra cosa en ese momento, porque muchas veces sale primero nuestra propia justicia que la justicia de Dios. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Jesús en el Sermón del Monte? Tú lo acabaste de decir, que vuestra justicia sea superior a la de los fariseos. Entonces, si atacamos a la persona, terminamos siendo más fariseos que el mismo corazón cristiano. Así que yo les ruego que tengan mucho cuidado de la manera como actuamos, porque eso va a marcar mucho el testimonio que tenemos del Señor también. Y si por si acaso actuaste mal, ve y pídele perdón a esa persona también. Si le pegaste, lo maltrataste, lo sangraste, es que te quería desarmar, no, perdóname, yo creo que abusé de ti después de todo esto. Pero mira, hay alguien que murió por ti, predícale el evangelio. Yo a esta persona que me apuntó con el revólver, no, él cogió la llave del carro, que yo pensé que se lo iba a llevar, lo que hizo fue botarme la llave del carro, para que no lo persiguiera, pero en mi mente estaba, como me dejé el carro, lo prendo y lo arroyo. Eso hace la carne, eso hace la carne. ¿Sí me entiendes? Pero uno tiene que de verdad pensar de que Él me quitó la llave porque también el Señor conoce mi corazón, y el Señor me estaba cuidando de mí mismo, y a veces no pensamos en esas cosas. Creo que nos da tiempo para las dos que faltan. Depende. Si los judíos ven a Moisés como una figura de autoridad, profeta o guía, y éste anunció a uno mayor que él mismo, ¿por qué aún ellos no creen en Cristo y cómo lo justifican por medio de la palabra de Dios? En el marco de Hebreos 3, del 1 al 6, Cristo explica que si crees lo que Moisés enseñó, debes creer en Cristo. Esa es la número 12. No, sí, pero Okay. Estoy pensando en ese texto de Cristo en Hebreos. No, creo que es Mateo, de pronto se equivocó sí. la persona. Hermano, ¿por qué ellos no creen? Por la misma razón que tú y yo no creíamos, el corazón endurecido. Los judíos no tienen un mejor corazón que nosotros o tenían mayor exposición que nosotros. Tal vez hubo un momento en el pueblo de Dios que tenía mayor exposición que los gentiles, pero aún, si nosotros vemos lo que Dios trató de hacer desde el inicio, era hacer testimonios al mundo. El pueblo de Israel tenía que ser una obra misionera sin ser misioneros. Es decir, solamente obedeciendo a su Dios, eso era el ejemplo suficiente para que el mundo pudiera conocer a Dios. Ahora nosotros los cristianos tenemos al Dios de gloria, que Él sí nos ha mandado a nosotros a predicarle al mundo las verdades del Evangelio para que crean. Pero la razón del por qué los judíos no creyeron, la misma razón por la cual tú antes de ser creyente no creías también, y es el corazón endurecido. Entonces, pues, no tendría más nada que decirle. Sin embargo, Mateo capítulo 26 dice, en aquel tiempo Jesús dijo, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultaste estas cosas a sabios e inteligentes y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así fue de tu agrado. Todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Es soberanía de Dios que tanto judíos como gentiles podamos conocer al Señor. Pablo era judío, Saulo conoció al Señor, Mario era gentil y hoy también conoce al Señor. Y Pablo y Mario tenían el mismo corazón endurecido, rebelde. Pero el Señor obró de manera misteriosa y de manera soberana para que le conocieran. Amén. Última. Si bien es cierto, como dice la palabra en Romanos 2:15, que la ley de Dios está en los corazones y quienes nunca escucharon la palabra serán juzgados por esa ley, ¿cómo podrían llegar a ser salvos si la misma palabra afirma que solo Cristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre sino a través del Hijo? En Juan 14:6, donde lo dice. Es decir, ¿cómo se unifica todo el consejo de Dios en este asunto tema que parece contradictorio? Hay que tener claro que cuando en el contexto de Romanos capítulo 2, Pablo está hablando de incrédulos,
Y él no está hablando de la ley de Cristo, él está hablando de la ley natural. Entonces, como yo lo decía en las preguntas anteriores, la ley natural está en los corazones de aquellos que no conocen al Señor y que no son judíos. La ley de Moisés está en el corazón de los judíos que no conocen al Señor, y la ley de Cristo está en todos los cristianos. Entonces, ellos no van a ser salvos por ninguna de esas dos leyes, ni por la ley de Moisés ni por la ley natural. Es decir, ni siquiera van a ser salvos por la ley de Cristo, porque ninguno que no está en Cristo puede cumplir su ley. La ley de Cristo nosotros la podemos cumplir es porque somos cristianos, no porque nosotros estamos expuestos a esa ley, la podemos cumplir porque esa ley va a ser escrita en los corazones que el Señor regenere. Entonces, en ese sentido, ninguna ley salva. Quien salva es el Señor. Él es el que abre los corazones, el que regenera corazones, y cuando los corazones son regenerados, entonces Él implanta su ley en el corazón de su pueblo. Entonces, en ese sentido, ninguna de la ley salva como tal. Dice Hechos capítulo 4, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podemos ser salvos. Y Juan capítulo 3, versículo 16 en adelante, ustedes lo conocen mucho, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Entonces, la salvación viene por medio de la fe, ¿verdad? Es por gracia, por medio de la fe, dada a aquellos que el Señor ha escogido desde antes de la fundación del mundo. Si aquí hay personas que no han creído en Cristo, esta es la oportunidad de decirles de verdad que no hay ningún valor moral en ti que te pueda salvar. No hay ningún valor moral que te va a llevar al cielo. A ti el único que te puede llevar al Padre, como lo dice él mismo, es Jesucristo nada más. Solamente en Cristo es que tú vas a llegar al cielo. De verdad, bueno, nos dio tiempo para hacer todo esto, pensaba que no. Y quiero recalcar lo que dije al inicio, hermanos. Nosotros nunca hemos promulgado, y que el Señor nos guarde de nunca promulgar de que estamos sin ley. Nosotros tenemos una ley, pero la ventaja que tenemos de esa ley, como Rodo lo decía en una de las enseñanzas, es que la ley nos vino con baterías. La ley nos vino con el Espíritu Santo. Y es la única razón por la cual nosotros podemos cumplir esta ley de Cristo, porque la ley de Cristo viene sellada y aprobada por el Espíritu Santo que está en nuestros corazones, que está en nuestras vidas, y nos hace y nos redarguye para cumplir su ley. Así que si alguien ha creído que nosotros hemos promulgado de que no hay ley para los cristianos, pues es una mentira, porque no ha sido así. Nosotros lo que queremos decir es que no estamos bajo la ley de Moisés. Y yo puedo entender este tema, este miedo y este temor de muchas maneras, porque a veces queremos necesito yo algo, necesito algo. Es el mismo tema del diezmo, ¿no? Hay gente que diezma porque ellos necesitan saber cuánto tienen que dar. Ayer precisamente una mujer me preguntaba acerca del diezmo, no es de esta iglesia, y ya yo estaba cansado con Contracultura, me remata como a las 4 de la tarde y me pregunta, ven pastor, yo quiero que tú me ayudes cómo es el tema del diezmo y todo lo demás. Y yo tuve que empezar a explicarle toda la ley de Moisés para que entendiera eso y todo lo demás. Pero ella al final dijo, pero entonces yo el diezmo lo puedo coger como una suma, como ese piso que yo puedo tener ahí en mi corazón para saber que estoy dando bien y todo lo demás. Yo, ya eso es asunto tuyo. Pero según la ley de Cristo, el diezmo no está vigente. Entonces, el tema es que tenemos que ser consistentes y consecuentes con las razones por las cuales nosotros damos. Y no es porque me dan un porcentaje, es porque Cristo se dio totalmente por mí, y lo que yo dé a Él, al reino, va a ser insuficiente con respecto a lo que Él se dio por mí. Eso nos vuelve mayores retos, eso nos vuelve mayormente generosos, y eso nos vuelve a darnos, porque Cristo se dio completamente por nosotros. Así que no necesitamos una ley, necesitamos entender el Evangelio completamente y funcionar en nuestra vida para nosotros poder caminar hacia esa realidad de que, wow, si mi Señor se dio completamente por mí, lo que yo dé es nada, así que voy a procurar dar todo lo que yo pueda dar para la gloria del Señor. Amén.